Hola, ¿qué tal, gente reptiliana? Les doy la bienvenida a una transmisión más. El día de hoy les voy a hablar de una de las mayores barbaries de la Segunda Guerra Mundial, que pues también calificaría en los crímenes de guerra más atroces del siglo XX. Les estoy hablando del Escuadrón 731. Fue una unidad de investigación secreta del ejército imperial japonés y sus actos, por circunstancias históricas y también estratégicas de Estados Unidos, ni comparten la popularidad de Auschwitz, ni fueron reparados como debían, no fueron juzgados adecuadamente. Y bueno, ya me imagino la cara de todos ustedes pidiéndome el contexto. Pues bien, ahí les va un poquito de contexto. Resulta que durante los años 30 el Japón imperial comenzó a expandirse en el continente asiático y no concluyeron hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, por ahí de 1945. La cosa es que allá por septiembre de 1931 los japoneses invadieron la región de Manchuria. Ya no se le conoce dentro del territorio chino como Manchuria, pero la verdad es de que nosotros todavía lo conocemos en la mayoría así como Manchuria. Territorio que se encuentra en el norte de China, y ahí instauraron un estado comandado por el antiguo emperador chino Puyi. Y pues ustedes seguro se preguntan, ¿y eso, Mónica, qué fregados tiene que ver? Pues les explico. A mí no me consta, porque para esas fechas yo andaba apenas celebrando mis 15 años, pero hay historiadores que le calculan por ahí que hubo más de 10 millones de chinos movilizados por el ejército imperial japonés para hacer trabajos forzados en condiciones infrahumanas. Aparte de los distintos episodios que hubo de matanzas, violaciones, tortura, etcétera, contra los civiles una vez que estalló la Segunda Guerra Chino-Japonesa, allá por 1937, si no me equivoco. Y pues bueno, unos años después, como todos saben, le seguiría la Segunda Guerra Mundial. Pero estamos hablando de que el contexto viene desde antes. Pues bien, por ahí de 1932 nació un grupo de investigación antiepidémica en la región. Fue un laboratorio que en teoría debía prevenir de posibles expansiones de enfermedades. Este programa de investigación fue uno de los más grandes secretos de Japón durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Fue un vasto proyecto para, en realidad, desarrollar armas de guerra biológica, incluyendo la peste, el antrax, el cólera, docenas de patógenos más. La unidad 731 del ejército imperial japonés llevó a cabo una investigación experimentando con humanos y probando en el campo. ¿Qué probaban en el campo? Pues bombas de plagas, lanzándolas sobre ciudades, obviamente ciudades chinas, para ver si podían iniciar brotes de peste. Así de cabrones. Al frente se situó Shiro Ishii, un médico del ejército, y por cierto ya les había dicho que la guerra bacteriológica había sido prohibida precisamente por la Convención de Ginebra años antes, en 1925. Pues, ¿qué creen? Los oficiales japoneses pensaron, si es tan terrible que tiene que ser prohibida por el derecho internacional, debe ser una gran arma. ¿What? O sea, ¿qué pedo con su pinche lógica? En serio, ¿qué pedo? Yo no entiendo en qué estaban pensando los generales japoneses cuando se les ocurrió que podía ser una buena idea desarrollar armas biológicas a raíz de que estuvo prohibido. Fue como de, está prohibido, quiero hacerlo. En serio, este doctor Ishii impulsó la construcción de un campo de prisioneros. El complejo ocupaba nada más y nada menos que 150 edificios, entre prisiones, laboratorios, fábricas, almacenes y salas donde se instalaban enormes calderas para producir todo tipo de agentes químicos. Por cierto, ya les dije que el ejército desalojó a los residentes de 8 aldeas. Eran 8 aldeas cercanas a Harbin en estos territorios para la construcción. Pues bueno,
El programa químico y bacteriológico japonés fue el más ambicioso entre todos los contendientes en la Segunda Guerra Mundial, como después se vio en el uso de virus a gran escala por ahí de 1942. Nadie como Japón imperial fue tan lejos a la hora de aplicar este tipo de armas. Diría yo que a la hora de experimentar. El Escuadrón 731 operó efectivamente entre 1932 y 1945, años en los que realizó todo tipo de experimentos con seres humanos, incluidos hombres, mujeres embarazadas, ancianos, niños e incluso bebés recién nacidos. Las víctimas fueron llamados Maruta, que en japonés significa tronco. Maruta da nombre a todo el proyecto, de hecho, y el término no solo era un eufemismo macabro, sino que, según los relatos de los médicos que ahí trabajaron, funcionaba como una forma de deshumanización que les facilitaba llevar a cabo los experimentos. Según el New York Times, la mayoría eran simpatizantes de los comunistas. O sea, ¿qué pedo? Como si ser comunistas les fuera a quitar la calidad de ser seres humanos. O sea, no manchen. Dicen también que la mayoría eran chinos, pero la realidad es de que además de chinos también había muchos rusos expatriados. Rusos expatriados que vivían en China. Lo que pasó ahí fue verdaderamente terrible, porque, por ejemplo, a los prisioneros se les inyectó todo tipo de enfermedades para investigar sus efectos. La peste, cólera, tifus, tuberculosis, disentería o hasta viruela. Y a estas personas, cuando se les inyectó esta clase de virus, se les hizo creer que los iban a vacunar. Les mintieron diciéndoles que les pondrían una vacuna. Y pues bueno, además de eso, se les infestó con pulgas transmisoras de la peste para investigar las posibilidades de una guerra bacteriológica. También obligaron a hombres y mujeres dentro de prisión a sostener relaciones para estudiar los efectos de las ETS, tales como la sífilis y la gonorrea. Los relatos, como les decía hace rato, la verdad es de que sí son muy desgarradores. De hecho, pese a que haya pasado tanto tiempo, no dejan de ser cosas que se sienten muy dolorosas. Hay un ejemplo que a mí me tocó muy cabrón. Es un ejemplo que me resultó muy doloroso. Era una madre y su hija, ambas rusas, las cuales fueron encerradas en una cámara de gas, mientras que los médicos las miraban a través de un vidrio grueso y cronometraron sus convulsiones, viendo cómo la mujer se echaba sobre la hija en un esfuerzo que no fue fructífero por salvarla del gas. Los médicos comandados por Ishii practicaron también vivisecciones a los prisioneros sin ponerles anestesia, con el objetivo de infectarles de enfermedades y poder comprobar los efectos en vivo en un cuerpo humano. También realizaron amputaciones a extremidades, así como cirugías para extraerles los órganos. Otras pruebas aberrantes fueron el uso de armas sobre prisioneros para probar granadas, lanzallamas y todo tipo de armas que necesitaran probar. Hubo hombres y mujeres que fueron atados a postes como blancos para bombas de gérmenes y armas químicas. Se calcula que fueron entre 3,000 y 12,000 personas las víctimas de estos experimentos. La mayoría eran chinos, como les decía, pero también hubo rusos, hubo coreanos, hubo personas del sudeste del continente asiático. Y esto no me lo crean, porque de esto las fuentes que encontré se me hicieron un poquito sospechosonas. Pero según esto también hubo europeos, franceses, italianos, gringos, etc. De hecho, en el New York Times les voy a poner en la descripción del video el link para que puedan ir a visitar la página del New York Times, porque me llamó mucho la atención un relato, una anécdota que más o menos dice así. Era un viejo granero
que bromeaba mientras servía pasteles de arroz hechos por su esposa, y luego simplemente cambia a explicar cómo es abrir a un hombre de 30 años que está atado desnudo a una cama y es diseccionado vivo sin anestesia. Según esto, las palabras literales del señor eran que el tipo sabía que todo ya había terminado para él, por lo que ni siquiera luchó cuando lo llevaron a la habitación y lo ataron. Eso es lo que recuerda este granjero de 72 años. Recordemos que ustedes no lo han visto, pero este artículo del New York Times fue publicado por ahí de 1994, entonces ahorita tal vez ya ni existe este señor. Pero bueno, el punto es de que este granjero era asistente médico en una unidad del ejército japonés en China en la Segunda Guerra Mundial. Él dice que cuando levanté el bisturí fue cuando empezó a gritar. Lo abrí desde el pecho hasta el estómago y gritó terriblemente, y su rostro estaba todo retorcido de la agonía. Ese sonido fue imposible de describir. Estaba gritando tan horriblemente, pero finalmente se detuvo. Todo esto fue en un día de trabajo para los cirujanos, pero realmente me dejó una impresión fuerte porque era mi primera vez. A mí, sí, en su momento cuando lo leí, la verdad sí me impactó muchísimo. Y pues bueno, finalmente el anciano insistió en que lo dejaran en el anonimato y explicó el motivo de la vivisección. Decía que el prisionero chino había sido infectado deliberadamente como parte de un proyecto de investigación para desarrollar bombas de peste para poderlas usar en la Segunda Guerra Mundial. Después de infectarlo, los investigadores decidieron abrirlo para ver qué le hace la enfermedad al interior de un hombre. No utilizaron anestesia por temor a que pudiera tener algún efecto en los resultados. Cuando surgió el tema de los niños, el agricultor se justificó diciendo: por supuesto que hubo experimentos con niños, pero probablemente sus padres eran espías. ¿Eso qué? Neta, ¿eso qué? O sea, como, sí, voy a matar a un niño porque su papá tal vez es espía, o sea... Bueno, no sé ya. O sea, no quiero añadirle yo de mi cosecha a este pedo, pero la verdad es de que sí, que hijos de la chingada. Afirma que existe la posibilidad de que esto vuelva a suceder, porque en una guerra tienes que ganar. No sé ustedes, gente reptiliana, pero a mí, al menos esa clase de mentalidad sí me deja helada. La neta, sí se hace bien culero como el ser humano, el hombre puede ser infinitamente cruel y desconectarse por completo del sentido que nos hace humanos, no sé. O sea, miren, la naturaleza es cruda, o sea... La naturaleza no es ningún parque de diversiones, pero si bien la naturaleza no tiene misericordia, tampoco hay un nivel de sadismo así. Igual y los gatos y los delfines sí, porque pues también ellos son hijos de la chingada. Pero ya fuera de eso, en mi opinión personal, yo creo que ese nivel de sadismo no debería ser normal, no debería existir en el ser humano. No lo comprendo. Siempre mueren los pobres por los motivos económicos, territoriales o políticos de los ricos, ¿saben? En fin, New York Times menciona que un ex trabajador médico de 71 años de edad de la unidad 731 llamado Takeo Wano, quien a la fecha de la publicación del artículo, ya les dije que es como el 94-95, vivía en la ciudad de Morioka, en el norte de Japón. Este señor dijo una vez que vio un frasco de vidrio de como 6 pies de alto en el que un hombre occidental estaba encurtido en formaldehído y el hombre había sido cortado en 2 pedazos verticalmente. Y bueno, este señor asume que era ruso porque había muchos rusos viviendo en esa aldea. La sede de la unidad 731 contenía muchos otros frascos con muestras. Contenían pies, cabezas, órganos internos, todos cuidadosamente etiquetados. Cito textualmente, dice, vi muestras con etiquetas que decían estadounidense, inglés, francés, pero la mayoría eran chinos, coreanos y mongoles. Y pues bueno, decía que aquellos etiquetados como estadounidenses eran solo partes del cuerpo, como las manos o los pies, y algunos fueron enviados por otras unidades militares. A medida que la guerra avanzaba y el presupuesto crecía,
el escuadrón contó con la ayuda de otras unidades. Eran comunidades satélites, ¿saben? Estaban diseminados por los distintos territorios que controlaban Japón. Grandes ciudades como Changchun, Nanking, Cantón o la misma Pekín contaron con sus propios escuadrones. La unidad 100, situada en Changchun, investigó el uso de enfermedades para usar pues contra los caballos soviéticos y también los caballos chinos, mientras que la unidad numerada 1855 fue instalada en la capital china, que colaboró con la unidad 731 en las investigaciones sobre el uso de la peste bubónica. También hubo unidades en Singapur, e incluso hubo brigadas especiales e itinerantes cuyo alcance aún no se ha investigado lo suficiente. Estos test de laboratorio sirvieron más adelante para usos a gran escala. Ishii pues consideró que las armas biológicas ya estaban preparadas para ser aplicadas en una guerra real. Y de hecho así lo hizo sobre varias ciudades chinas. A partir de por ahí de 1942, los aviones nipones esparcieron los virus y las bacterias preparados en los distintos escuadrones, y las cifras de las víctimas que algunos historiadores manejan son muy escalofriantes. Entre 200.000 y 500.000 habitantes fueron afectados. Sobre las cifras, sí les voy a decir que hay distintas digamos corrientes. Algunos cuentan más, algunos cuentan menos, y pues los métodos eran variados. Se lanzaron bombas de bacilos y pulgas para esparcir la peste. También se contaminaron cultivos y embalses. Incluso se repartió entre los civiles ropa y comida infectada. Obviamente, como ya les decía, las cifras son estimaciones, porque la verdad es de que sí es muy difícil saber cuántas personas fueron afectadas por estas epidemias. También se cree que propusieron usar bombas globo para llevar enfermedades, y en el verano de 1945 tenían un plan para usar pilotos kamikazes para arrojar pulgas infectadas por la peste en Estados Unidos, ahí en San Diego. Los investigadores encerraron a los prisioneros enfermos con prisioneros sanos porque querían ver con qué rapidez se propagaban dichas dolencias. Los médicos encerraron a algunos prisioneros dentro de una cámara de presión para ver cuánto podía soportar el cuerpo antes de que los ojos se les salieran de las órbitas. Las fuerzas armadas japonesas estaban usando gas venenoso en sus batallas contra las tropas chinas, por lo que algunos de los prisioneros fueron utilizados también para desarrollar gases más letales. De hecho, un ex miembro de la unidad 731, que insistió en el anonimato, dijo que lo llevaron a un viaje de campo al lugar de pruebas para ver un experimento con gas venenoso. La cosa es de que el ejército japonés sí realizaba de manera regular sus pruebas de campo para ver si la guerra biológica funcionaría fuera del laboratorio. Los aviones arrojaron pulgas infectadas, como ya les había dicho, en Ningbo, en el este de China, y también en el centro norte, y pues obviamente más tarde sí se formaron los brotes de peste. Sheldon H. Harris fue un historiador de la Universidad Estatal de California que estima que más de 200.000 chinos fueron los que murieron en los experimentos de campo. Este profesor fue autor de un libro llamado Fábricas de la Muerte, hablando sobre esta unidad, de esta unidad japonesa. Él dice que los animales infectados fueron liberados cuando la guerra ya había terminado. Y estos pues obviamente causaron más brotes que siguieron matando personas de aproximadamente entre 1946 a 1948. O sea, ya acabó la guerra, ya tenían que rendirse y dijeron, chingue su madre, la última cerecita del pastel. También, o sea, no me voy a meter de abogado del diablo, no se lo merecen, pero también fue porque querían hacer a un lado las pruebas, ¿saben? O sea, no nada más era así como hacer la culerada hasta el final. También la idea era un poquito deshacerse de las pruebas que pudieran incriminarlos. Y ahorita les voy a decir por qué. Según el New York Times, y les voy a decir de una vez, a mí me emperra, me encabrona esto que vi en el New York Times, pero se los voy a decir nada más para que vean qué pedo. Dicen que la investigación no fue ideada por científicos locos.
que fue diseñada y llevada a cabo inteligentemente, y que los hallazgos médicos salvaron muchas vidas japonesas. ¡No mamen! ¡No mamen! ¿En serio? O sea, era súper necesario encerrar en una cámara de gas a una mujer y a su hija para salvar vidas. O sea, no sean pendejos. La neta, no sean pendejos. Pero bueno, es el New York Times. A mí me encabrona su edición. Y la neta es de que yo siento que algunos medios siempre van a tratar de justificar lo injustificable por X o Y conveniencia. Y luego les voy a decir por qué. Pero bueno, encima el New York Times da ejemplos. Dice que la unidad 731 demostró científicamente que el mejor tratamiento para la congelación no era frotar la extremidad, que era antes el método tradicional, sino que ahora lo chido era sumergirlo en agua un poco más caliente de 100 grados, pero nunca más de 122 grados. El costo del avance científico corrió a cargo, obviamente, de las personas incautadas para estos experimentos. Como pues resulta que los sacaron a un clima helado y les dejaron los brazos expuestos. Les empapaban periódicamente con agua, obviamente, hasta que un guardia decidió que ya estaban congelados. Entonces, después de que los brazos ya habían sido congelados, se les golpeaba con una varita o un palo corto hasta que hicieran un sonido similar al de la madera, cuando golpean la madera con una tabla. Y inclusive publicaron un folleto después de esto, en el que muestran cómo los médicos incluso experimentaron con un bebé de 3 días, midiéndole la temperatura con una aguja clavada en el dedo medio. Decían que por lo general la mano de un bebé de 3 días se cierra en un puño, dice el folleto, pero al introducir la aguja en el dedo medio se puede mantener recto para facilitar el experimento. A este punto, en serio, yo no sé como humanidad cómo es que existimos, la verdad. Pero eso no es todo. La experimentación humana no tuvo lugar únicamente en la unidad 731, sino que realmente fue una serie de unidades, como les decía, y aquí está la cosa. No se sabe si el emperador Hirohito sabía de estas atrocidades. Su hermano menor, el príncipe Mikasa, recorrió la sede de esta unidad en China y escribió en sus memorias que se le mostraron películas donde se veían a los prisioneros chinos siendo obligados a marchar por las llanuras de Manchuria para experimentos con gases venenosos en humanos. Además, los recuerdos del doctor Ken Yuasa, de 78 años, que, mucho ojo, para allá de 1995 todavía ejercía en una clínica en Tokio, sugieren que la experimentación humana puede haber sido una rutina incluso fuera de la unidad 731. El doctor Yuasa era un médico del ejército japonés en China, pero dice que nunca tuvo contacto con esta unidad. Aún así dice que cuando estaba en la Escuela de Medicina de Japón, los estudiantes escucharon que los médicos comúnmente iban a China porque se les permitía vivisectar a los pacientes, y efectivamente cuando el doctor Yuasa llegó a la provincia de Shanxi, en el centro norte de China, en 1942, pronto se le pidió que asistiera a una cirugía de práctica. Trajeron a 2 hombres chinos, los desnudaron, les administraron anestesia general y luego el doctor Yuasa y los demás comenzaron a practicar varios tipos de cirugía. Primero fue una apendicectomía, luego una amputación del brazo y finalmente una traqueotomía. Después de 90 minutos terminaron, por lo que mataron al paciente con una inyección. Cuando el doctor Yuasa fue puesto a cargo de una clínica, periódicamente él le pedía a la policía que le pasaran a un comunista y se lo enviaban. La vivisección fue más para la práctica que para la investigación. El doctor Yuasa dice que era una rutina entre los médicos japoneses que trabajaban en China durante la guerra. Dijo que cultivó gérmenes tifoideos en tubos de ensayo y los transmitió, tal y como se le había ordenado a otra unidad del ejército. Alguien de esa unidad, que tampoco tenía una conexión con los 731, le dijo más tarde que las tropas usarían los tubos de ensayo para infectar los pozos de las aldeas en territorio controlado por los comunistas. Pero bueno, los resultados a menudo fueron contraproducentes, porque en 1942 los especialistas en guerra bacteriológica distribuyeron disentería, cólera y fiebre tifoidea en una provincia en China. ¿Pero qué creen?
Los soldados japoneses se enfermaron y 1,700 murieron a causa de las enfermedades, dicen los estudiosos. ¿Saben por qué? Porque al que obra mal se le pudre el tamal, por eso. Y bueno, seguramente ustedes ahorita han de pensar que terminando la guerra, muy seguramente detuvieron a todos los implicados, se hizo justicia y se les hizo juicio a estos médicos igualito que a los médicos en Alemania de la Segunda Guerra, ¿verdad? 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 Pues Nel, no. La investigación se mantuvo en secreto después del final de la guerra, en parte porque el ejército de los Estados Unidos, ¿qué creen?, otorgó inmunidad contra el enjuiciamiento de crímenes de guerra a los médicos a cambio de sus datos. Resulta que muchos de los experimentos permanecen todavía en secreto, pero hay un informe por ahí de 18 páginas, según esto preparado en 1945 y mantenido por un alto oficial militar japonés, en el que según eso incluyen un resumen de la investigación de la unidad, y este informe está en inglés. ¿Para qué creen? Pues para los funcionarios de la inteligencia estadounidense, y muestra el extraordinario alcance de trabajo de la unidad, así lo menciono. Japón se preparó para rendirse por ahí de agosto de 1945, y en los últimos días de la guerra, a partir del 9 de agosto, la unidad 731 usó dinamita para tratar de destruir toda evidencia de su programa de guerra bacteriológica. Después de que el general Douglas MacArthur aceptó la rendición oficial de Japón el 2 de septiembre de 1945, se comenzó a trabajar en la recopilación de pruebas de los crímenes de guerra japoneses, lo que culminó con el establecimiento del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente. El estatuto inicial de este tribunal establece como uno de los términos de la rendición se impondrán una justicia severa a todos los crímenes de guerra, y se sumaron los relatos interminables de las atrocidades japonesas cometidas en la Asia continental y las islas del Pacífico. La violación, la tortura, la crueldad llegaron a caracterizar el ejército imperial japonés. O sea, sé que pues lo razonable sería que las fuerzas aliadas hubieran hecho juicio, ¿no? Pero en él no procesaron a los criminales de guerra japoneses. Algunos de los peores crímenes contra la humanidad fueron deliberadamente omitidos de los tribunales de derechos humanos, porque, pues, si bien fueron responsables de las atrocidades más grotescas cometidas en la Segunda Guerra Mundial, más que los alemanes, pues resulta que recibieron inmunidad en este enjuiciamiento. Al momento en que Estados Unidos otorgó esta inmunidad, dejaron un precedente de que ellos serían capaces de pasar por alto cualquier violación de los derechos humanos, y que no va a importar qué tan horrible o qué tan ilegal pueda ser el crimen, ellos son capaces de hacerse mensos si les conviene. Y han de saber, al general Shiro Ishii, el jefe de la unidad 731 del que les hablé casi al inicio, se le permitió vivir en paz hasta su muerte. El hijo de la chingada murió por cáncer de garganta en 1959, y quienes lo rodeaban en la unidad 731 lo vieron prosperar. De hecho, él ascendió después de la guerra a puestos muy pesados. Por ejemplo, él fue presidente de la Asociación Médica en Japón, y adivinen qué, también fue director del Comité Olímpico en Japón. Chequen ese pedo, o sea, está muy cabrón. ¿Y por qué demonios los gringos perdonaron esas atrocidades? A ver, ¿por qué? Pues bueno, aparte de porque no tienen ética, no la conocen, no se la han presentado, por ahí de 1945, recordemos que ellos consideraban a la URSS como una amenaza comunista. Y pues realmente ellos consideraron que estos experimentos les dieron datos útiles con respecto a la guerra biológica y química. De hecho, después de recopilar estos datos, el general Douglas MacArthur decidió que la información obtenida por los miembros de esta unidad tenía el potencial de ser de gran importancia en contra de la Unión Soviética en caso de una futura guerra. Hicieron complot. Y pues la verdad es de que cuando los periodistas fueron, digamos, presionados en Estados Unidos por empezar a investigar este pedo, los líderes del ejército gringo simple y sencillamente dijeron que no habían encontrado evidencia de ningún experimento así macabro ni nada. O sea, en mi rancho le dicen hacerse pendejo a eso.
Con el tiempo, Estados Unidos siguió negando los hechos y esta negativa le dio muchos problemas respecto de la URSS. ¿Por qué? Porque resulta que las tropas de la Unión Soviética sí habían capturado múltiples instalaciones. Es decir, los rusos sí se dieron cuenta de cómo estuvo el pedo. Y pues aparte habían utilizado rusos en sus experimentos. Entonces, después de que la inteligencia soviética reuniera las pruebas necesarias, ellos sí establecieron un tribunal de derechos humanos en la ciudad de Khabarovsk, en el este de Rusia. En este juicio, de acuerdo con las tradiciones stalinistas de la época, fue no tanto un juicio, sino como un recuento y una condena de los experimentos humanos japoneses en Manchuria. Se podría decir que este juicio merece el reconocimiento de haber sido el único foro público que en su momento discutió y divulgó la información sobre las atrocidades cometidas por esta unidad y por Japón. De manera reveladora, las conclusiones de estos juicios fueron descartadas públicamente por las autoridades estadounidenses porque lo consideraron propaganda comunista. En serio, no se les hace como el colmo del cinismo que todos los miedos, todos los pedos, todo lo quieren justificar con que es comunista. Neta, le tienen un terror a los comunistas, cuando en Occidente tenemos mierdas igual o más feas. Y pues bueno, también hay que admitir, o sea, aquí nadie es un santo, ¿saben? O sea, digamos que el fiscal soviético intentó iniciar un nuevo tribunal para poder juzgar a más personal de la unidad 731. Sin embargo, MacArthur aseguró que estas iniciativas fueron frustradas. Las decisiones tomadas por el general MacArthur para encubrir estas atrocidades, como ya les dije, colocaron al ejército de los Estados Unidos en una posición moralmente muy reprobable. Digamos que nadie es un santo aquí. Les voy a decir por qué. Porque mientras que cientos de miles murieron en estos experimentos, también hay que acordarnos de las purgas de Stalin, también hay que acordarnos de los campos de trabajo, de las hambrunas, de los gulags. O sea, nadie es inocente en el mundo. Todas las grandes potencias, grandes naciones han hecho chingaderas. O sea, tampoco para que piensen que este es un canal pro Rusia y así. O sea, no. Lo que se podría considerar más atroz desde el aspecto o desde el punto de vista de los gringos, el encubrimiento del ejército estadounidense, es que hay muchas fuentes que indican que los prisioneros de guerra también fueron utilizados repetidamente en los experimentos. Prisioneros estadounidenses fueron utilizados por los japoneses. Sin embargo, el general MacArthur negó y reprimió repetidamente esto. Y pues lo hizo para darles esta inmunidad pública y política a los científicos de la unidad 731. De hecho, el general MacArthur tomó la decisión de priorizar los objetivos estratégicos y políticos por encima de la justicia para su propia gente, ni siquiera para los chinos, la justicia que le debía a sus propios soldados que murieron en laboratorios japoneses. El caso, digamos que acaba en 2005 con una histórica sentencia en la Corte Suprema de Japón que reconoce las atrocidades del pasado, pero se hacen pendejos con la reparación económica. Hoy en día la herida en China sigue sin cicatrizar y es motivo de controversia entre Japón y China. Ambas naciones no se quieren mucho, que digamos. Y pues una buena parte de las instalaciones recuperadas de estos campos de concentración en China son preservados como museos con el fin de no olvidar esta tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Fue un tema largo, fue un tema difícil, pero quiero saber ustedes qué opinan. ¿Ya sabían de este suceso? Espero sus respuestas en la caja de comentarios. Ha sido un placer traerles este tema y recuerden, no está muerto lo que yace eternamente. Hasta la próxima.